Los gestos más grandiosos no siempre ocurren bajo los focos. A veces surgen de los lugares más inesperados, como el grito de un niño en una fiesta de élite. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Alto do Prado, durante la celebración de uno de los empresarios más poderosos de la región. Todos esperaban brindis, discursos y ostentación. Pero nadie esperaba que el momento más memorable de la noche viniera de un niño de 7 años, subiéndose a una silla para decir, «Es mi madre». Johanna no era una invitada. Solo era la niñera. Al menos, así la veían todos, hasta ese día. Lo que nadie sabía era que guardaba un secreto que llevaba años cargando con él, un amor silencioso, profundo e incondicional. Era más que una empleada. Era una presencia, era el hogar. Y Ravi, su hijo biológico criado por otra familia, siempre lo supo, aunque nunca lo dijera en voz alta. Esta no es solo una historia sobre la maternidad. Trata sobre la valentía infantil, la humillación pública, los secretos enterrados y la redención emocional. Sobre cómo el amor, incluso oculto, siempre encuentra la manera de ser reconocido. Y hoy conocerás esta historia, que podría ser la de muchas Johannas. Prepárense. Porque lo que empezó como un escándalo en una fiesta elegante, terminó como la revelación más hermosa que el amor puede ofrecer. La finca Montenegro en Alto do Prado fue el escenario de otra fastuosa celebración. Uno de esos cumpleaños donde hasta el olor parece caro, flores importadas, canapés impronunciables y un pianista tocando en vivo entre las estatuas de mármol. ¿El anfitrión? Ottavio Montenegro, magnate del vino, conocido tanto por el imperio que construyó como por las columnas sociales en las que apareció. Pero el verdadero centro de atención de esa noche fue la delicada presencia de Johanna, la niñera de uniforme sencillo, que cuidaba del pequeño Ravi, de 7 años, con una dedicación que nadie allí podía, o quería, notar. El guión del evento seguía exactamente como debía, discursos pulidos, brindis sincronizados y una atención bien repartida entre los nombres más prestigiosos. Pero todo se descontroló cuando una voz aguda, proveniente del centro de la sala, detuvo el tiempo. «Es mi madre», dijo Ravi, señalando a Johanna, y no a la mujer junto a Ottavio, con un vestido de lentejuelas doradas. La sala, que había estado vibrante, se convirtió en un océano de ojos abiertos y copas suspendidas. El silencio era tan denso que incluso la pianista se perdió una nota. Johanna estaba paralizada, sin comprender si este era el comienzo de una pesadilla, o el fin de un silencio que había durado años. Las miradas se giraron, una a una, como si se hubiera desgarrado una cortina. La Socialité Iris Bianchetti, famosa por organizar cenas benéficas y evitar el contacto con el equipo de turno, esbozó una sonrisa irónica. Pero nadie rió. Lo que Ravi había dicho tenía demasiado peso. Era puro. Era real. Johanna sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si estuviera desnuda en medio de un escaparate. Sabía que ese momento lo cambiaría todo, y no necesariamente para mejor. Pero también sabía que no había vuelta atrás, la verdad había salido a la luz. La declaración de Ravi llegó sin lágrimas ni dramatismo. Llegó como una flecha certera, apuntando donde la justicia emocional siempre debe apuntar. Johanna, que había llorado sola tantas veces después de acostar al niño, sintió que se le estremecía el corazón. Porque, por primera vez, alguien la veía no como la niñera, sino como una madre. No por sangre, quizás. Pero por presencia, por dedicación, por amor. Y allí, en esa fría habitación de apariencias, una niña tenía más coraje que todos los adultos juntos. Johanna nunca tuvo una etiqueta con su nombre, ni un cuadro en la pared, ni su nombre en los regalos de fiesta. Pero si alguien conocía cada detalle de la rutina de Ravi, desde cómo doblaba la sábana con los pies hasta su miedo a los truenos, era ella. Mientras los Montenegro estaban ocupados con viajes y reuniones, era Johanna quien le vendaba las heridas, lo abrazaba y le enseñaba los colores del arco iris con papel crepé y cariño. Aún así,
su lugar en la casa era el de la invisible, simplemente la niñera. Y lo aceptaba, aunque le doliera, porque era la única manera de permanecer al lado del chico que tanto amaba. En las paredes de la habitación de Ravi había cuadros caros, pero Joanna era quien sabía interpretar sus silencios. Cuando llegaba de la escuela con el ceño fruncido, ella no le hacía preguntas, simplemente preparaba panqueques y ponía su película favorita. Ese era su lenguaje. Compuesto de gestos sencillos, como peinarlo con cuidado u ordenar sus juguetes por nombre y color, tal como a él le gustaban. Todo lo que Joanna hacía era por él. Pero a ojos de la familia, era solo parte del trabajo, y eso le dolía más de lo que dejaba entrever. Pasaron los días y nadie se dio cuenta de que detrás de aquella mujer de voz baja y pasos ligeros, había una madre. No de título, sino de corazón. Joanna se había vuelto experta en ocultar sus sentimientos, una sonrisa serena mientras se tragaba el dolor de no ser llamada madre, una mirada serena mientras contenía las lágrimas. Sabía que el amor incondicional, el que no exige reconocimiento, es el más poderoso, pero también el más solitario. Aún así, eligió amar. Aunque fuera en silencio. Aunque estuviera sola. Y Ravi, tan pequeño aún, comprendió más de lo que aparentaba. Quizás no supiera cómo expresarlo con palabras, pero sentía en su propia piel lo que representaba Joanna. Ella era quien lo esperaba con una toalla seca después del baño, quien le contaba historias inventadas para ahuyentar su miedo a la noche. Y esto, por mucho que los adultos intentaran ignorarlo, sembró en el corazón del niño una verdad imposible de ocultar para siempre. Un día, hablaría. Un día, le mostraría al mundo quién era realmente su madre. La fiesta continuó, pero el ambiente era inestable. Tras el grito de Ravi, la mirada de todos hacia Joanna cambió. Y la presión no tardó en estallar. Iris Bianchetti, siempre disfrazada de elegancia venenosa, se acercó con una copa de vino tinto y una sonrisa fría. Sin previo aviso, tropezó deliberadamente junto a Joanna y el líquido oscuro manchó el sencillo vestido de la niñera y empapó los pastelitos que había preparado con tanto esmero. «Creo que alguien está fuera de lugar», murmuró Iris, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran, como si se riera de una broma privada que solo ella entendía. Joanna intentó mantener la compostura. Apretó los labios, bajó la mirada y contuvo la respiración. Pero por dentro, temblaba. No se trataba solo del vestido arruinado ni de los dulces destrozados. Se trataba de todo lo que simbolizaba aquella escena, el cruel recordatorio de que la consideraban inferior, desechable, invisible. Las risas ahogadas de los demás invitados resonaban como pequeñas agujas en su corazón. Allí, rodeada de cristales y arrogancia, Joanna se vio reducida a nada, incluso a menos de lo que ya se le permitía ser. Lo más doloroso fue darse cuenta de que nadie intervino. Ni Ottavio, ni los organizadores de la fiesta, ni las mujeres que discretamente la felicitaron por sus dulces caseros. Todos fingieron no ver. Como si humillaciones como esa fueran parte del protocolo social. Joanna respiró hondo y recogió los pedazos, los pastelitos empapados, su dignidad empañada. Pero él no se disculpó. Por primera vez, ella decidió no disculparse por existir en ese espacio. Y eso, en sí mismo, ya era un acto de resistencia. Mientras los camareros pasaban sirviendo vino espumoso, Ravi la observaba desde lejos. Lo veía todo. Lo entendía todo. Era pequeño, pero no tonto. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dio 2 pasos hacia adelante, hasta que un guardia de seguridad de la fiesta lo detuvo discretamente. Joanna notó el gesto y asintió, como diciendo, «No pasa nada, mi amor. Por ti, puedo aguantar un poco más». Y allí, en ese intercambio silencioso, madre e hijo sellaron un pacto, la verdad no necesitaba público para ser poderosa. Joanna guardaba un secreto que nadie en la mansión conocía, ni siquiera Ravi. Años atrás, siendo aún muy joven y sin futuro, había tomado una decisión impensable,
dar a su propio hijo en adopción. En aquel momento, apenas podía mantenerse y mucho menos darle una vida digna a un niño. Fue la decisión más cruel y necesaria que jamás había tomado. Pero el destino, con su aguda ironía, la llevó a trabajar en la misma casa donde se había criado ese niño. Cuando vio a Ravi por primera vez, todavía en pañales, lo supo al instante, era él. La conmoción fue abrumadora. Le temblaban las manos, el corazón le parecía inmenso. Pero Joanna no dijo nada. Prefirió amar en silencio, sin confesiones, sin exigencias. Se convirtió en la niñera de su propio hijo, camuflada tras su uniforme y su silencio. Muchos dirían que era cobardía. Pero para ella, era la única manera de estar cerca de él. De verlo crecer, aunque fuera desde la distancia de un «señora» y un «por favor». Nunca supo cómo Ravi había acabado allí, en esa familia adinerada de Alto do Prado. Quizás fue una coincidencia. Quizás fue un giro inesperado del universo. Lo cierto es que él estaba allí, y Joanna también. Y cada día luchaba contra el impulso de gritar la verdad, de decirles que era más que una simple empleada, que ese chico era de su propia sangre. Pero el miedo hablaba más fuerte. Miedo a perderlo todo de nuevo. Miedo a que no la creyeran. Miedo a no ser aceptada. Aún así, se entregó por completo. Cada abrazo, cada cariño, cada historia contada por la noche era una silenciosa declaración de amor maternal. Y por mucho que fingiera, en el fondo lo sabía, ese vínculo no era común. Era algo del alma. Y tal vez, solo tal vez, Ravi también lo sentía. Algo que ni la ausencia de un apellido compartido ni los secretos guardados podían ocultar por completo. La verdad estaba ahí, esperando el momento oportuno para estallar. A la mañana siguiente de la fiesta, Joanna encontró un sobre doblado en la cómoda de Ravi con su nombre escrito con letras torcidas e infantiles. Lo abrió con manos temblorosas y allí estaba, un dibujo hecho con lápices de colores, de esos llenos de detalles que solo un niño enamorado puede hacer. En el centro, dos figuras cogidas de la mano, una mujer con el pelo recogido y un niño sonriente, con un sol en la esquina y un corazón gigante flotando sobre ellos. Debajo, la frase, «Mamá y yo». Fue como si el mundo se detuviera por un instante. Se sentó en el borde de la cama, con el periódico entre los dedos y los ojos llenos de lágrimas. No hubo público, ni aplausos, ni reconocimiento formal. Pero en ese momento, Joanna sintió algo que nunca antes había sentido, validación. El amor que había cultivado en silencio por fin tenía nombre. Y más que eso, había sido notado, comprendido y aceptado por las personas que más le importaban. Ravi lo sabía. Siempre lo había sabido. Y ahora, lo devolvía, a su manera. El dibujo era sencillo, pero conmovedor. No era solo un garabato colorido, era una confesión, una respuesta, una promesa. Joanna releyó las palabras, intentando contener las lágrimas, pero fue inútil. Lloró como nunca antes. Lloró por todo lo que guardaba en su interior, por todo lo que no dijo, por todos los abrazos que le dio con un nudo en la garganta. Y por primera vez, sintió que quizá no estaba sola en esa historia. Quizá el amor silencioso que le ofrecía cada día había echado raíces. Guardaba el dibujo con esmero, como si fuera un tesoro. Porque lo era. Era la única prueba de que, incluso sin reconocimiento social ni legal, había sido madre. Una madre de verdad. De esas que se quedan cuando todos se van, que se preocupan aunque nadie se dé cuenta, que aman incluso cuando no pueden expresarlo en voz alta. Y en ese papel, teñido de inocencia, estaba la certeza de que el amor incondicional, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de hacerse oír. Volver a la rutina después de la fiesta parecía imposible. La casa de los Montenegro se llenaba de susurros y tensión. Pero Ravi, a pesar de su pequeña estatura, tenía la firmeza de quien sabía exactamente lo que quería decir.
Fue una tarde cualquiera, mientras todos estaban reunidos de nuevo en el jardín para una reunión informal, que decidió actuar. Se subió solo a una de las sillas de mimbre, se alisó la camisa arrugada y, sin dudarlo, miró a su alrededor. «¿Me oíste bien ayer?» «Es mi madre», dijo con voz firme, señalando de nuevo a Joanna. La escena fue como un rayo caído del cielo. Había adultos intentando reír, otros apartando la mirada, pero Ravi continuó: «Ella es quien me da el beso de buenas noches. Es quien me toma la mano cuando tengo miedo. Y es quien dibujó esa imagen conmigo, no fue ninguno de ustedes». Cada palabra era un puñetazo a la fachada social que los rodeaba. Joanna se quedó paralizada, con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas. Tenía miedo de las repercusiones. Pero al mismo tiempo, una parte de ella quería que el mundo escuchara lo que nunca tuvo el valor de decir. Ottavio Montenegro, visiblemente desconcertado, se levantó con una media sonrisa forzada. Intentó restarle importancia a la situación con una broma sobre la imaginación fértil de los niños, pero Ravi no lo dejó pasar. «No es broma. Es la única que nunca me ha dejado solo». Silencio. Un silencio abrasador. Incluso los sirvientes de la casa, que siempre se movían con discreción, se detuvieron a escuchar. Era imposible no conmoverse. Porque allí estaba un niño derribando estructuras con la única arma que tenía, la verdad. Joanna finalmente se acercó. Se arrodilló ante el chico y susurró: «¿Por qué hiciste esto, mi amor?» Ravi respondió sin dudar: «Porque todos necesitan saberlo. Y porque te lo mereces». Lo abrazó con fuerza, sin importarle quién la viera. Por primera vez, no había vergüenza ni miedo. Solo verdad. Y la verdad, dicha con amor, tiene un poder que ninguna etiqueta social puede contener. Más tarde esa noche, Ottavio, a quien todos en el mundo empresarial llamaban Benjamín, en honor a su difunto abuelo y socio, llamó a Joanna para una conversación privada. Fueron a la antigua oficina de la casa, donde los muebles oscuros y el olor a cuero le daban la sensación de un tribunal privado. No estaba enojado, pero tampoco era acogedor. Se sentó frente a ella, cruzó los brazos y le preguntó: «¿Hay algo que necesites decirme?» Joanna respiró hondo. Este era el momento. El momento que había evitado durante años. El momento que su corazón temía y anhelaba al mismo tiempo. En voz baja pero firme, le contó todo. Que Ravi era su hijo biológico. Que lo dio en adopción por desesperación, sin saber dónde acabaría. Que lo reconoció en cuanto lo vio, cuando aún era un bebé. Y que, desde entonces, dedicó cada día de su vida a estar cerca de él, aunque se escudara en su título de niñera. Ottavio no reaccionó de inmediato. Permaneció en silencio, observándola con ojos indescifrables. Después de unos minutos, preguntó: «¿Y por qué no dijiste nada antes?» Ella respondió con lágrimas en los ojos: «Porque solo quería verlo crecer. Aunque fuera de lejos». La puerta se abrió con un suave crujido. Era Ravi. Había oído parte de la conversación y, como cualquier niño que ama sin medida, no dudó en acercarse. «Es mi madre. No quiero que se vaya». La frase, dicha con sencillez, fue más poderosa que cualquier argumento. Ottavio miró a su hijo y vio allí no a un niño confundido, sino a un niño decidido, valiente y lleno de amor. Por primera vez, algo en la expresión rígida de su padre pareció flaquear. No había forma de negarlo, había un verdadero vínculo entre ambos. No le dio una respuesta definitiva. No le prometió nada. Pero tampoco la despidió. Simplemente dijo: «Tomémonos un tiempo para pensarlo. Quizás yo también te necesite por aquí». Joanna asintió en silencio, con el corazón acelerado. No era suficiente, pero era un comienzo. Por primera vez, sintió que no solo la toleraban, sino que la consideraban. El velo de la invisibilidad por fin comenzaba a caer. Y quizás,
Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecería un lugar tan solitario. Al día siguiente, la casa estaba en un silencio distinto. No era un silencio de tensión, sino de respiración. Como si, tras una tormenta emocional, todos intentaran comprender el nuevo escenario. Joanna se despertó antes que los demás, como siempre, pero algo era diferente. En lugar de su uniforme habitual, Ottavio le había dejado un atuendo normal. Con una simple nota: hoy no necesitas asumir ningún rol. Simplemente sé tú misma. Fue un pequeño gesto, pero para ella, cargaba con el peso de años de invisibilidad que finalmente se rompían. Durante el desayuno, Ravi corrió hacia Joanna y la abrazó delante de todos. Era un gesto rutinario, pero ahora tenía un significado diferente. Ya no había vergüenza oculta, ni miradas que la observaban a cada paso. Incluso el personal de la casa, que antes había estado contenido, sonrió discretamente. Ottavio, sentado a la cabecera de la mesa, simplemente observaba, con el rostro más relajado que de costumbre. Y por primera vez, Joanna sintió que su presencia allí ya no era una concesión. Era un lugar que comenzaba a ser suyo por derecho. A última hora de la mañana, mientras se lavaba las manos en el fregadero, Joanna oyó acercarse a Ottavio. Habló con franqueza, con el pragmatismo que siempre usaba en los negocios. No sé si a esto puedo llamar perdón, pero creo que lo entiendo. Ella asintió, sin esperar explicaciones. A veces, basta con reconocer que el dolor existía. Él continuó: te quedaste cuando nadie más lo hizo. Y eso, bueno, eso vale más que un apellido. Joanna no respondió con palabras. Simplemente sonrió, esa sonrisa que trae paz tras años de guerra silenciosa. Aún quedaba mucho por resolver. Nada se había decidido oficialmente, ninguna promesa se había hecho. Pero en ese hogar, ahora había espacio para algo nuevo: la esperanza. Joanna ya no soportaba el peso de un amor oculto. Ravi lo sabía. Ottavio lo sabía. Y lo más importante, ella sabía lo que valía. La historia aún se estaba escribiendo, pero por primera vez, tenía el lápiz en sus manos. Y cuando el amor es verdadero, aunque tarde, el reconocimiento siempre encuentra la manera de llegar. Joanna nunca tuvo un hogar en el papel. No tenía un nombre en el buzón ni una foto en la estantería del salón. Pero, poco a poco, empezó a darse cuenta de que el hogar es algo más. Es ese lugar donde se echa de menos la presencia, donde la ausencia pesa. Y aunque nunca se anunció, eso era lo que ella era para Ravi: un hogar. En los pequeños gestos, un té caliente cuando estornudaba, la manta que le echaban en mitad de la noche, se construían los cimientos de una familia que nadie vio nacer, pero que existía desde hacía mucho tiempo. En la casa de los Montenegro, las estructuras de hormigón dieron paso poco a poco a lazos auténticos. Ravi la llamaba mamá sin dudarlo. Ottavio, incluso sin etiquetas, la incluía en las decisiones sobre el niño. Los demás empleados de la casa comenzaron a tratarla con un respeto diferente, más humano. No era solo la niñera. Era la mujer que, en silencio, reconstruyó un puente que nunca debió romperse. Y fue en ese silencio que comprendió: la familia no necesita anunciarse. Necesita sentirse. A veces, aún temía perderlo todo. Pero al mirar a Ravi, libre, ligero, feliz, sintió que había hecho lo correcto. Amar sin exigencias, sin imposiciones, fue lo que la impulsó a quedarse. Y ahora, este amor, que antes había sido un susurro, resonaba por los pasillos de la casa. El hogar que se había formado entre ellos no llegó con una fiesta ni un certificado. Pero llegó con verdad, con dedicación, con presencia. Y eso era más que suficiente para llamarlo mi hogar. Joanna sabía que los próximos días aún traerían desafíos. Pero también sabía que ya no estaba sola. Porque cuando el amor es genuino, resiste el tiempo, los secretos, las etiquetas. Transforma el dolor en fuerza, la ausencia en presencia. Y allí,
en aquella casa de Alto do Prado, comenzó una nueva historia. No como en los cuentos de hadas, sino como en las historias reales, llena de imperfecciones, pero también de belleza. Porque a veces, el hogar más auténtico es el que se construyó en silencio. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas Joanas hay a tu alrededor? Mujeres que construyen hogares sin ser reconocidas, que aman en silencio, que sostienen el mundo con un abrazo, pero que no tienen el título de madre grabado en un marco. Esta historia no se trata solo de adopción, maternidad o niñeras invisibles. Se trata de ver lo que la sociedad finge no ver. De comprender que el amor no necesita pompa para ser real. A veces, el verdadero vínculo es aquel que nunca se ha expresado en voz alta, pero que se siente en el pecho, en la presencia y en la valentía. Ahora dime, ¿quiénes son las personas invisibles en tu vida? ¿A quién has dejado pasar desapercibido? Quizás hoy sea el día para cambiar eso. Para reconocer, agradecer, abrazar. Porque a veces, lo único que alguien necesita es ser visto. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos hacer. Si esta historia te conmovió de alguna manera, compártela con alguien que necesite escucharla. Y aprovecha, suscríbete al canal, activa la campanita y sigue más historias como esta. Porque el mundo ya es demasiado ruidoso, aquí valoramos lo que se dice en voz baja, pero lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí es porque crees que las historias reales siguen importando. Y aquí, en este canal, nosotros también lo creemos. Por eso, cada semana encontrarás historias que te conmueven, inspiran y te hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Así que no lo olvides, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario contando qué fue lo que más te conmovió de esta historia. Tu participación es lo que mantiene vivo este espacio. Compártelo con quien necesite escuchar este mensaje, podrías cambiarle el día a alguien con un simple clic. Muchas gracias por ver el video, y nos vemos en el próximo con más historias que merecen ser contadas.